Esa fue la última y desesperada súplica de María, la conductora con casi 20 años en la carretera, una llamada que jamás llegó a su destino y una tragedia que estremecería a toda la Ciudad de México. Lo que estás por ver es la historia reconstruida de una pesadilla donde el acero, la negligencia y un fallo minúsculo se unieron para escribir uno de los capítulos más oscuros de las carreteras mexicanas. Noviembre del 2018. El Freightliner de doble remolque debía iniciar su ruta hacia el poniente de la ciudad. Era una jornada aparentemente rutinaria, una más en la larga lista de viajes que salían desde ese enorme patio de mantenimiento ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Aún no amanecía del todo. El aire olía a diésel, metal y café recién hecho de los operadores que aguardaban su turno. En el área de servicio, don Ramiro, el mecánico de turno con más de 15 años de experiencia, revisaba los vehículos asignados para la jornada. A las 5:10 de la mañana, notó algo fuera de lo común, una fuga lenta de aire proveniente del circuito de frenos traseros del primer remolque. No era una falla grave, al menos no en apariencia, una pérdida mínima de presión casi imperceptible, como un suspiro que apenas se escuchaba entre el ruido de los compresores. Ramiro decidió que bastaría con ajustar la válvula de control, una pieza metálica del tamaño de una moneda que regula la presión del sistema neumático. Giró la llave, apretó con fuerza, y el silbido del aire cesó. Problema resuelto, pensó, pero en su prisa por terminar antes del cambio de turno, omitió un paso esencial: comprobar el indicador de resorte de liberación, ese pequeño testigo rojo que confirma si las cámaras de aire recuperaron la presión completa. Un paso que a muchos les parecía trivial, pero que en la carretera podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ramiro firmó el registro de mantenimiento, marcando el vehículo como apto para ruta. Cerró su caja de herramientas, se limpió las manos con un trapo lleno de grasa y se fue. A esa hora nadie imaginaba que esa simple omisión, ese descuido de segundos, se convertiría en el punto de partida de una tragedia que marcaría para siempre. María llega a las 6 de la mañana al garaje, puntual como siempre. Revisa papeles, verifica la carga y hace su inspección de rutina. El manómetro del tablero marca una presión estable. Todo parece normal. Gira la llave, el motor enciende con ese sonido firme que tanto la tranquiliza. María era una mujer con más de 20 años de experiencia, que su proceso rutinario era lo más fácil de hacer, sin saber que ese día cambiaría para siempre. El protocolo de la empresa no exigía revisar el indicador físico de presión en el chasis, solo la lectura del tablero. María confía y anota el ítem como OK. No imagina que bajo el remolque, la válvula que don Ramiro ajustó horas antes está a punto de ceder. Un leve zumbido se escucha desde la línea de aire, apenas perceptible. María lo ignora, pensando que es el compresor cargando. Coloca el cinturón, acomoda el crucifijo del espejo y arranca. Son las 6:30 de la mañana cuando el Freightliner abandona el patio. Todo parece en calma, pero el error ya está hecho. A las 6:40 de la mañana, el Freightliner de doble remolque ruge al salir del garaje. La carga es pesada, más de 30 toneladas de mercancía industrial con destino al poniente de la ciudad. María enciende la radio, acomoda su asiento y toma un sorbo de café. Afuera, el amanecer apenas ilumina la autopista, el aire frío de la montaña anuncia un día largo. Durante las primeras 2 horas de trayecto, todo transcurre con calma. La carretera es recta, el tráfico es ligero y el motor responde sin fallos. María mantiene una velocidad constante, atenta al manómetro que marca una presión estable. Cada sonido del motor le resulta familiar, cada vibración bajo el volante le transmite confianza. Nada parece fuera de lo normal, pero mientras el camión avanza, el entorno comienza a cambiar. Las curvas se vuelven más cerradas, el paisaje plano da paso a los primeros descensos y la señalización empieza a advertir lo inevitable: pendiente pronunciada, use freno de motor. María conoce ese tramo. La Marquesa, el descenso más temido por los transportistas, donde un simple error puede ser fatal. Aquella autopista, la México-Toluca, ha cobrado más vidas de las que ella quisiera recordar. Respira profundo, acomoda las manos en el volante y se prepara mentalmente. Sabe que la clave está en el control. Aguántalo con el motor y toca el pedal solo para confirmar. Se repite en voz baja, como un mantra aprendido tras años de experiencia. Ajusta la marcha, activa el retardador y reduce la velocidad. A las 7 de la mañana, el Freightliner se adentra en la pendiente. Los árboles se difuminan al paso, el rugido del motor retumba entre las montañas. En el tablero la presión del aire se mantiene,
Pero algo en el sonido metálico del sistema de frenos parece distinto, un eco leve que se pierde entre el ruido del viento. La cuenta regresiva silenciosa ha comenzado. María inicia el descenso, mantiene las manos firmes sobre el volante. El motor ruge mientras el retardador sostiene el peso del tráiler a unos 45 km por hora. Cada cambio de marcha lo ejecuta con precisión milimétrica, como si el camión y ella fueran uno solo. A su alrededor el paisaje se difumina en tonos grises y verdes. El aire se vuelve más denso, la pendiente más agresiva. El freno de motor trabaja al límite, pero la masa del vehículo, más de 30 toneladas, exige refuerzo. María toca levemente el pedal del freno de servicio, solo unos segundos para estabilizar la velocidad. Sin embargo, algo la inquieta. La aguja del manómetro baja un poco más rápido de lo normal. Un detalle mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para encender una alerta en su instinto. Se dice a sí misma, debe ser el compresor, piensa. Suelta el pedal y observa cómo la aguja se recupera lentamente. Suspira, intenta tranquilizarse. Nada grave, solo una caída momentánea de presión, se repite, buscando convencerse. Pero en el fondo, una sensación incómoda comienza a crecer. A medida que avanza, el ruido del viento y del motor se mezclan en un estruendo continuo. El descenso parece interminable. 7:15 am. El camión ya está a mitad de la pendiente. María vuelve a presionar el pedal con cautela, y esta vez, el camión responde con más fuerza de la esperada. La velocidad aumenta. La aguja cae de golpe. María aprieta los dientes. ¿Qué pasa? La presión estaba alta, murmura con voz tensa. Toca el pedal una vez más, pero la sensación de vacío en el freno la paraliza. El camión no desacelera. El rugido del motor sube de tono. Siente cómo el volante vibra con una fuerza inusual. Por un instante duda si detenerse en el acotamiento, pero hacerlo en plena pendiente podría ser peor. Decide mantener el control con el freno de motor. Respira hondo. A su alrededor la autopista está casi vacía, y solo el sonido del motor y del aire cortando la cabina la acompañan. María no lo sabe aún, pero el compresor ya no está recuperando la presión. El aire, el alma de todo sistema de frenos neumáticos, está escapando lentamente, invisible, silencioso. Y con cada metro que desciende, la tragedia se acerca un poco más. María se da cuenta que está completamente sin frenos. María toma la radio, su voz ya muestra el temblor de la urgencia. Desde la base, el jefe de ruta intenta mantener la calma. Recibido Freightliner, ¿qué lectura tienes en el manómetro? Negativo, la aguja sigue bajando, el pedal se va al fondo. Su respiración se acelera. Ubíquenme a una vía donde pueda salir una rampa, un acotamiento, lo que sea, estoy sin frenos. El jefe ojea los mapas en pantalla buscando una rampa de emergencia. Mantén el freno de motor y baja a los carriles de acotamiento. María, no hay rampa antes de Santa Fe, sigue con el freno de motor. No puedo, la presión se está yendo. María golpea el volante, la velocidad, sube el rugido del motor, se mezcla con el pánico. A las 7:25. El velocímetro marca 80 km por hora. María tira del freno de resorte, el remolque se bloquea, pero la cabina sigue empujando 30 toneladas fuera de control. El manómetro cae, el sistema está muerto, el aire, el alma de los frenos neumáticos se ha agotado. María hace la última llamada a su esposo. Luis, si nos algo de esta. Solo quiero que sepas que lo intenté. No tengo frenos. No hay aire, grito. Empuja los frenos con todas sus fuerzas. Pero no da abasto, el camión es un misil, con dirección en la autopista México-Toluca. Han pasado ya 20 minutos desde que el tráiler inició su descenso por la pendiente de la Marquesa. El reloj marca las 7:25 am y el rugido del motor ahora suena como un grito metálico que anuncia el desastre. El paisaje, que antes era montaña y neblina, comienza a transformarse en ciudad. Al fondo se asoma el cruce de Puerta Santa Fe, en Coajimalpa, uno de los tramos más transitados de la autopista México-Toluca. María sabe exactamente dónde está. Ha pasado por ahí decenas de veces. A lo lejos ve los semáforos, las luces rojas que parpadean y los vehículos detenidos, autos compactos, camiones de reparto, motocicletas, familias rumbo al trabajo. El tráfico es denso, típico de una mañana en la capital. Pero esta vez, ella no tiene control.
El velocímetro marca más de 100 km por hora y sigue subiendo. La presión de aire en el sistema neumático ya no existe. El manómetro está muerto. María intenta desesperadamente reducir la velocidad. Tira del freno de resorte, pisa con fuerza el pedal del servicio. Bombea la palanca del freno de mano auxiliar. Nada responde. El camión es ahora un monstruo sin alma. Un coloso de acero desbocado que solo avanza cuesta abajo. Por la radio, nadie responde. El ruido del viento y el rugido del motor cubren cualquier intento de comunicación. María aprieta el micrófono, pero su voz se ahoga entre el metal y el miedo. No hay aire, no hay aire. El volante vibra con fuerza. Intenta guiar el tráiler hacia el carril de baja, buscando un acotamiento, cualquier espacio libre, pero la velocidad es demasiado alta. Las llantas delanteras patinan levemente. Siente cómo el camión se ladea, como si la gravedad misma tirara de él. A pocos metros, cámaras de seguridad registran cada segundo. Algunos conductores, sin entender lo que ocurre, sacan sus teléfonos y graban el descenso de aquel tráiler que parece fuera de control. Nadie imagina lo que está por suceder. Dentro de la cabina, María aprieta el volante con ambas manos. Su respiración se entrecorta. El sudor le cae por el rostro. Grita una última vez, no por miedo, sino por impotencia. No hay aire, Dios mío, no tengo frenos. El semáforo sigue en rojo. Una fila de vehículos espera pacíficamente sin saber que en segundos el silencio de la mañana se romperá con el impacto más brutal que la ciudad ha visto en años. El descenso imparable ha llegado a su final. El tráiler desciende a más de 100 km por hora, golpea los primeros vehículos en segundos. Lo que provocó una explosión ensordecedora. El combustible de los tanques del tráiler se incendia al contacto con el metal y la fricción. La cabina se deforma al chocar contra los autos. El infierno se desata en la autopista. Sirenas, humo, confusión. María queda atrapada en la cabina. 10 personas pierden la vida y 40 personas más resultan heridas en cuestión de segundos. Un viaje rutinario se convierte en tragedia nacional. Las imágenes captadas por cámaras y testigos se vuelven virales. México entero vuelve a mirar con miedo la bajada de la Marquesa. 9 personas perdieron la vida. Más de 40 resultaron heridas. Y México volvió a mirar con miedo la bajada de la Marquesa, ese descenso que no perdona el más mínimo fallo. Por fortuna María, la conductora, quedó viva pero con algunos problemas físicos. Tras semanas de investigación, la Comisión de Transporte y Seguridad Vial confirmó lo que muchos temían. El sistema de frenos del tráiler falló por completo. El circuito neumático encargado de mantener la presión del aire en las cámaras de freno perdió capacidad durante el descenso y a más de 100 km por hora ya no había manera de detener 30 toneladas en caída libre. La causa principal fue una fuga en la línea de aire. Una falla que parecía menor, pero que se agravó con la pendiente extrema de la México-Toluca. La investigación reveló también exceso de velocidad, falta de uso del freno de motor y errores de mantenimiento en el sistema. Esa combinación fue letal. El freno dejó de responder y la gravedad hizo el resto. Una cadena de errores humanos, técnicos y estructurales terminó desatando una de las tragedias más devastadoras de la década en las carreteras mexicanas. El caso de María cambió para siempre la forma en que México observa sus carreteras. Su historia no quedó solo como una tragedia, sino como una lección escrita con acero y valentía. Aquel suceso llevó a las autoridades y empresas de transporte a replantear los protocolos de seguridad. Hoy, las rutas más peligrosas del país cuentan con rampas de emergencia mejor diseñadas, sistemas de freno auxiliares y retardadores eléctricos, además de controles estrictos de mantenimiento diario. Cada conductor que inicia su jornada en la madrugada, ajusta su cinturón y enciende el motor, recuerda, aunque no lo diga, el nombre de María. Su historia se convirtió en una advertencia viva, una voz que resuena en cada curva de la Marquesa, recordando que un solo olvido puede cambiarlo todo. La empresa, tras el accidente, instauró nuevos programas de capacitación, inspecciones conjuntas y un monitoreo constante de los sistemas neumáticos. Pero más allá de los protocolos, lo que perduró fue el ejemplo. María sobrevivió al descenso imparable y con ello transformó el miedo en enseñanza. Hoy su coraje y profesionalismo inspiran a cientos de operadores que al tomar el volante, revisan cada válvula, escuchan cada sonido del motor y planean cada maniobra con respeto y precaución, porque en el camino no solo se transporta carga, se transportan vidas, sueños y familias que esperan en casa.
El eco de su historia no se perdió entre los motores. Permanece como un recordatorio silencioso de que la verdadera fuerza de un conductor no está en el tamaño de su camión, sino en su responsabilidad. Si llegaste hasta aquí, me ayudarías mucho suscribiéndote para traer más casos.